Un saludo en Cristo Jesús, deseando a todos lo mejor en cada una de sus familias, en cada uno de sus hogares. Todos los años, el segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos presenta la escena de la transfiguración, una escena que de alguna manera se complementa con aquella de las tentaciones de hace 8 días y juntas son como el preámbulo, el, el abrebocas frente a lo que vamos a celebrar en la Semana Santa de la Pasión, de la Muerte y de la Resurrección del Señor. Este es un texto reconocido y amado por los cristianos. Se le ha dado algún carácter pintoresco, se le han añadido algunas cosas en la tradición. Han llegado algunos a pensar que esta escena sucedió en el monte Tabor, el lugar donde el Señor Jesús escoge para transfigurarse delante de sus discípulos. El texto evangélico no habla del monte Tabor, habla de un monte alto, y veremos que no se trata de un monte material, sino de un monte bíblico, por el cual los evangelistas emplean un lenguaje y las imágenes de la Sagrada Escritura para comunicar su mensaje. Nosotros trataremos de comprender estas imágenes y de acoger después del mensaje, después de esto, un mensaje para nuestra vida. La interpretación que ha sido dada a este relato ha sido la de decir que Jesús ha privilegiado a 3 discípulos, tal vez los mejores que tenía, y los ha conducido sobre un monte y después les ha mostrado a ellos un poco del paraíso, de lo que sería el cielo. Si las cosas fueran de este modo, entonces nosotros podríamos caer en la envidia y de pensar por qué Pedro, Santiago y Juan, y por qué no podríamos nosotros encontrar algo en este relato para nuestra vida, por qué no escogernos a nosotros, o qué sentido tiene que haya escogido a 3 y qué intención tiene este relato o qué puede enseñarnos este relato para nosotros hoy. Digamos de una vez que no es una página de crónica, ¿sí? Como hemos dicho en los diferentes textos evangélicos, no se trata del hecho de que Marcos nos haya contado las cosas como sucedieron. No se trata de una cuestión de una crónica periodística, sino que es un texto de catequesis, escrito para alimentar la fe de las primeras comunidades cristianas, la comunidad de Marcos y también las otras comunidades, también la nuestra. Nos quiere presentar este relato, el camino que han hecho los primeros discípulos para llegar a comprender la identidad de su Maestro, la identidad de nuestro Señor Jesucristo. El objetivo que tienen los 3 evangelistas es aquel de hacer reconocer también después a nosotros el camino difícil de entender y más difícil aún de practicar, de el vivir y de el entender a Jesucristo, al Maestro, de hacer la misma experiencia que han hecho estos 3 discípulos sobre el monte. En otras palabras, si no llegamos como los 3 discípulos a ver el rostro transfigurado del Maestro, nosotros no seremos capaces de seguirlo en la propuesta de vida y de camino que Él nos hace. El texto que se nos presenta es el de Marcos, por estar en el año B, y lo encontramos en el capítulo 9, en los versos que van del 2 al 10. Vamos entonces también a estructurarlo por partes y vamos a leer la primera parte del verso 2. Después de haberlo leído todo, entonces leemos la primera parte del verso 2. 6 días después. Es un claro indicio que el evangelista nos coloca para ir a averiguar qué sucedió en los 6 días anteriores. Es como
una, una artimaña lingüística, literaria que Marcos quiere colocar para provocar en nosotros el deseo de preguntarnos, y bueno, si estos 6 días después, ¿qué pasó en los 6 días anteriores? Como quien dice, si quieres comprender lo que ahora estoy por contarte, debes ver lo que sucedió 6 días antes. 6 días antes había sucedido que, respondiendo a una pregunta del maestro, Pedro había dicho: tú eres el Cristo, eres el Mesías esperado por los siglos en Israel. Esto parafraseando un poco. Y Jesús no había desmentido esta respuesta de Pedro, por lo cual los discípulos habían acogido esta respuesta con un gran entusiasmo. Y seguramente pensaron: también nosotros comenzaremos a tener sucesos especiales, porque estamos con el Maestro, porque Jesús no ha negado que Él sea el Mesías. Para ellos revestía de una vital importancia que Jesús fuera el Mesías, y se creían de alguna manera con esta conciencia humana de seres humanos que tenemos, pues que tendrían ciertos privilegios. Pero Jesús había continuado diciendo también que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho. Él debe ser refutado por los ancianos, por los sumos sacerdotes, por los escribas, y ser condenado a muerte, y después de 3 días resucitar. Y después inmediatamente había añadido: si alguno quiere seguir mi camino, deje de pensar en sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, esta escena anterior a la de la transfiguración deja ver, pues, vestigios de confrontación en la mente y en el corazón de los discípulos. Con alegría subrayan que Jesús es el Mesías, pero quedan desconcertados cuando les dice que tiene que padecer, que tiene que sufrir. Porque si alguno quiere retener para sí la propia vida, la perderá. Y si en cambio la coloca sobre mi propuesta y sobre el Evangelio, la salvará. Los entusiasmos de los apóstoles seguramente de inmediato se fueron desvaneciendo. De hecho, el mismo Pedro, en nombre de todos, había refutado y había dicho: esto no puede sucederte. No puede sucederte esto. Lo dice Pedro porque la Torá afirma: un condenado a muerte es un maldito de Dios. Bien, cuando Marcos escribe su evangelio, más o menos en los años entre 68 y 70, inmediatamente después de la persecución de Nerón, las comunidades cristianas están muy heridas, pero todavía hay unos ardores vivos en el corazón de algunos. La gran dificultad, el gran impedimento para adherirse a Cristo y al Evangelio por parte de los judíos era propiamente la cruz, porque era considerada una maldición. Por ejemplo, ellos decían que cómo podía un crucificado, un maldito de Dios, ser el Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel esperaba por siglos. La cruz era el impedimento para creer en Jesús. Así lo dice también Pablo en la carta a los Corintios. La cruz es un escándalo para los judíos y una necedad para los paganos. De hecho, hoy nosotros tenemos el signo de la cruz como nuestro símbolo por excelencia. Lo repetimos constantemente. Algunas personas dicen que no salen de su casa, creen que esa es la oración que deben hacer, y entonces dicen: yo no salgo de mi casa si no es antes dándome la señal de la cruz, y ya con eso creen pues que han hecho su oración. Está bien, la oración siempre debe ser mejor. Es un símbolo que nosotros repetimos constantemente antes de comer, al acostarnos, al levantarnos, para decirnos a nosotros mismos y a los demás que nosotros nos hemos adherido a la propuesta que ha hecho Jesús. Y en la cruz es donde nosotros vemos claramente esa propuesta. Los primeros cristianos no tenían el símbolo de la cruz. Este signo entró cuando Constantino,
después de haber descubierto el Santo Sepulcro sobre el Calvario, mandó hacer una cruz de oro y allí comenzó a convertirse en el signo de los cristianos. Esto mucho después, más o menos hacia el cuarto siglo. Antes los cristianos tenían otros símbolos, por ejemplo el ancla, también el pez, el signo del giró. El giró es ese signo que hemos visto seguramente de una P y una X juntas, que no es propiamente una P, sino una Rho, una R en griego y una G, que están juntas, la X montada sobre la R, la P, y que son las dos letras iniciales de la palabra Cristo. Entonces ese era otro signo cristiano. También existía el pelícano. Interesante este signo del pelícano como símbolo de los cristianos. El pelícano, que es un ave que come, guarda la comida dentro de sí y después de a picotazos va hasta el punto de sangrar para sacar la comida nuevamente y dársela a sus hijos. Es interesante este signo porque es aquel que es capaz de sangrar, de dar la vida para que otros tengan vida. El alfa, la omega. No era la cruz el signo inicial. Pensemos un poquitico, por ejemplo, en Pablo. Estaba inserto en la comunidad de Antioquía, junto con el Bernabé, y anunciaban a sus paisanos, a los hebreos dispersos, aquellos que estaban todos por el mundo entero, en las sinagogas y en los diferentes lugares y en todas las ciudades a los que iban a predicar, y les decían: ya ha llegado el Mesías, ha llegado el reino de Dios. Los paisanos, las personas que estaban allí, recibían esa noticia con gran alegría. Pablo viene y nos anuncia que ha llegado el Mesías, y suscitaba en el corazón pues una inmensa emoción. Y cuando decían, y después una gran decepción, cuando Pablo decía que ha sido condenado y que ha muerto en cruz. Y de hecho llegaban inclusive por esta razón a expulsar a Pablo, a Bernabé, de las sinagogas. Era confrontante, era difícil creer, era para los judíos, para las personas que estaban en la diáspora, era difícil entender que el Mesías de Dios, el elegido de Dios, hubiese muerto condenado y hubiese muerto en una cruz. Uno de los mayores esfuerzos de los primeros cristianos consistía propiamente en ayudar a las personas a entender que la cruz no era un escándalo, no era una necedad, sino que era la expresión del amor y de la sabiduría de Dios. Esto no era fácil. Y entonces venía la catequesis, que era dada a la comunidad, que venía dada también para nosotros hoy, en el relato de la transfiguración, ya que este relato es la respuesta al enigma del crucificado. ¿Qué sucede? Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los conduce aparte sobre un monte alto. Son todas imágenes bíblicas que ahora trataremos de entender, porque son el camino por el cual también nosotros hoy tenemos una respuesta a este misterio. Los pasos a dar son los siguientes si se quiere entender cómo un ajusticiado, un fracasado, un despreciado de los hombres sea el Mesías de Dios. Primer paso: dejar la llanura. Allí en la llanura están todos los hombres, están todos los demás. Allí se razona según los criterios de este mundo. Dejar la llanura significa dejarse acompañar de Jesús, dejarse tomar de la mano de Él y subir sobre el monte. ¿Qué es el monte? No es necesariamente el monte Tabor, no es un monte físico, naturalmente. Las montañas eran las moradas de la divinidad en todas las religiones. También Israel tenía el monte como el lugar, como el símbolo del lugar donde se encontraba Dios, donde se asimilan los pensamientos de Dios. Es allí donde Jesús conduce a sus discípulos. Y también nosotros, si queremos comprender este misterio de la cruz,
Debemos entender que no es un monte material. Es el momento también en el que nos dejamos envolver en los pensamientos, en la forma de pensar de Dios, en sus sentimientos. Es eso que sentimos y que vivimos cuando estamos completamente llenos de la presencia de Dios. Es esa alegría que es inenarrable, que es indescriptible, que sentimos cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Representa, por tanto, es una experiencia interior de la manifestación de Dios. Es necesario para vivir esto alejarse de la llanura, de la tierra, y subir allá, al cielo, donde los pensamientos de Dios están alejados de aquellos de la tierra. Después Marcos nos dice que ellos solos, en segundo momento, sería a solas con Él. Es necesario estar a solas con Jesús. Son necesarios esos momentos de intimidad. Una vez llegamos al monte, a la presencia de Dios, entonces es ser capaces de tener intimidad con Él. Momentos de meditación, de oración, momentos en los cuales nos dejamos envolver en su forma de ver el mundo, de ver a los hombres, de ver a Dios. Son muy fuertes, radicales en nuestro corazón los criterios de juicio, de los cuales podremos pensar en la reacción que ha tenido Pedro. De inmediato ha juzgado y condenado las palabras de Jesús cuando estaba en la llanura, cuando pensaba como piensan los demás. Estar en la llanura es dejarnos llevar por lo que dicen todos, por lo que dice la multitud. Subir a la montaña es desprendernos de esa realidad, de vivir como viven todos, de pensar como piensan todos y tener la posibilidad de darnos un encuentro con Dios. Allí en la llanura, inclusive, Pedro tiene una gran confrontación. Jesús le dice, le deja claro, tú piensas según los hombres, no según Dios. Es entonces importante alejarse de las realidades de la vanidad, de las banalidades del mundo, del modo de razonar de la gente, que razona solamente viendo la realidad de este mundo. Toma en tu corazón el Evangelio, comienza a reflexionar, hazte un criterio de juicio según Dios, reflexiona y al final llegarás a la conclusión que el Evangelio tiene razón, que ser hombres, que ser humanos significa seguir el camino de Jesús, el camino de donar la vida, que vale la pena, de jugarse la vida sobre aquello que Él ha dicho y que Él ha propuesto. Leamos ahora qué sucede cuando están sobre el monte, la segunda parte del verso 2 y todo el verso 3. Cuando se sube sobre una montaña no se ven las cosas más como se veían antes. Es difícil cuando yo estoy a la par con todos y veo lo que pasa. Todos, cuando subo a la montaña soy capaz de ver la panorámica. Sobre el monte Jesús aparece diferente. Cuando se entra en el mundo de Dios, se asiste a una metamorfosis de su rostro. Se transfiguró delante de ellos, no delante de aquellos que están en la llanura. Ellos continúan viéndolo como el crucificado, como el humillado, como aquel que fracasó. Ahora sobre el monte ellos lo ven transfigurado. En la llanura los hombres ven a Jesús como un hombre bueno, generoso, sabio, pero un perdedor, un fracasado. No ha vencido batallas, no es un grande, no ha conquistado reinos, no ha tenido tronos, no ha tenido cetros, no manda, no gobierna, no tiene ejércitos numerosos. Ninguno quiere ser como Él, porque a los ojos del mundo el crucificado es un perdedor, un fracasado. ¿Qué cosa sucede sobre el monte? Allí sucede que el rostro desfigurado del crucificado adquiere una luz que es completamente diferente.
que lo transfigura. El perdedor sobre el monte se vuelve el vencedor, porque la grandeza no se mide ya con criterios humanos, como en la llanura, por las batallas vencidas, por los grandes ejércitos. Ahora se mide es por el amor manifestado. El vestido que lleva Jesús en la llanura es aquel del siervo, el propio del esclavo. En la sociedad greco-romana, el esclavo era despreciado, no era el ideal, el que los hombres desearan convertirse. Ninguno quería llegar a ser un esclavo, eso no estaba en la mente de nadie. Nosotros los cristianos tenemos como conciencia llegar a convertirnos en esclavos, pero más que en esclavos, en siervos, en servidores de los hombres. Sobre el monte cambia todo, los juicios son transformados. Él es todo. Jesús es aquel que siendo esclavo sirve, ama, aquel a quien todos pueden, ya no es aquel a quien todos pueden dar órdenes cuando tienen una necesidad. Se vuelven sus vestidos luminosos, blanquísimos, resplandecientes. El evangelista Marcos insiste sobre esta luminosidad. Ningún lavandero sobre la tierra podía dejarlo así de blanco. Son imágenes bíblicas, la del blanco y la de la luz. El blanco es el color que indica la luz. La luz es la primera criatura de Dios, la primera palabra de Dios que Dios ha pronunciado. Y después vio que la luz era buena, y desde aquel momento todos los hombres han siempre apreciado la luz. Lo dice el libro de Coelet. A los hombres les gusta la luz, les gusta ver y sentir el sol. Los vestidos de Jesús se vuelven relucientes, luminosos. Los vestidos indican en el lenguaje bíblico la persona cómo se ve. Una persona exteriormente es luminosa. No es aquel que ven los hombres, no es el fracasado. No, aquí tiene el vestido reluciente de quien ha tenido un suceso trascendental en la vida. Se nota en la persona cuando está llena de Dios. Es la alegría que sentimos, que se nos refleja cuando estamos llenos de la presencia de Dios. Estar en la llanura o estar lejos de la presencia de Dios también se nota, ¿no? Caras amargadas, manifestaciones de tristeza, de dolor, no porque no entendamos que haya dolor en la vida, sino que la persona que está llena de Dios se le refleja en el rostro. Es capaz de manifestarlo en la alegría que lleva, en la forma de hablar, en la forma de expresarse, en la forma de actuar. Cuando llevamos a Dios lo manifestamos en nuestras acciones concretas. Y esto es de alguna manera lo que refleja el vestido, lo que quiere decir el vestido. Esta luz y estos colores reclaman la Pascua definitivamente. Por eso al comienzo decíamos que este evangelio pues nos está preparando ya para esa gran celebración que tendremos el sábado santo, cuando veamos nuevamente a Cristo resucitado. Dice que un ángel del Señor descendió del cielo y se acercó, hizo rodar la piedra y su aspecto era como el del fulgor y su vestido blanco como la nieve. Este es otro pasaje ya de la resurrección que nos recuerda que el vestido luminoso es pues símbolo de la Pascua. Es la luz del cielo que ilumina la tumba más oscura de la muerte. Es la victoria de la vida de Dios sobre la muerte. Y Marcos nos insiste en este color blanco. Es el único que dice que ningún lavandero puede dejarlo así de blanco. Y este es el vestido que también los discípulos deben llevar en su propia persona. Se debe reflejar esta luz que es la del amor. En las primeras comunidades cristianas solamente había bautismos la noche santa de Pascua y luego del bautismo se le colocaba a todos los que habían sido bautizados un vestido blanco, reflejo de estar lleno de la presencia de Dios.
Hoy el signo de la vestidura blanca pues ha cambiado un poquito porque algunos solamente colocan un pañuelito blanco en la cabeza del niño. El ideal es que, el signo es que se viste de niño, se viste la persona de blanco. Recordamos que somos seres creados para la Pascua, para resucitar, para iluminar con nuestra vida, que se nos note que estamos llenos de Dios. Y el hecho de que el evangelista Marcos insista sobre el blanco de los vestidos de Jesús quiere decir que ninguno como él ha dejado reflejar la luz del amor de Dios. Este amor debe reflejarlo ahora también sus discípulos y nosotros los bautizados, nosotros los cristianos, los que llevamos a Dios en el corazón, lo reflejamos con la forma de vivir, con la forma de actuar, con la alegría, con la manera de manifestarnos a los demás. Leamos ahora los versos siguientes. Versos del 4 al 6. Estamos en el capítulo 9 del Evangelio de Marcos. Allí aparecen dos personajes en este episodio de la transfiguración. Tanto Moisés como Elías juntos tenían algo en común, un deseo: contemplar el rostro de Dios. Moisés había preguntado, había dicho al Señor: muéstrame tu gloria. Dios le había respondido: tú no puedes ver mi rostro, pero yo te cubriré con la mano hasta que tú hayas pasado. Después quitaré la mano y tú podrás ver mi espalda, pero mi rostro no lo puedes ver. También Elías quería ver el rostro de Dios. Subió sobre el monte, sobre el Horeb, y allí ha hecho la experiencia de Dios, una experiencia desconcertante en la espera. Pensaba que Dios se le revelaría en la fuerza del terremoto, del viento impetuoso o en el fuego. En cambio, se le revela en una voz, en el silencio ligero. Y allí se cubre el rostro. Había comenzado a comprender que Dios no era como lo había imaginado. Su rostro era diferente. Tanto Moisés como Elías habían comenzado a intuir algo sobre este rostro de Dios, pero la revelación plena debía llegar. Dice el relato de la transfiguración: ahora Moisés y Elías pueden finalmente contemplar el rostro de Dios en Jesús de Nazaret. Su deseo está cumplido. Aquellos que antes habían estado escritos en el Antiguo Testamento sobre las manifestaciones, que habían escrito sobre las manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, eran solo una preparación para esta manifestación plena. Y Pedro toma la palabra, no está comprendiendo nada, así lo dice el evangelista Marcos, no sabía lo que estaba diciendo. Pide fabricar 3 tiendas, una para Moisés, otra para Jesús, otra para Elías. El significado de estas 3 tiendas no es fácil de determinar, pero tiene ciertamente una referencia al Éxodo. Indican el deseo de Pedro de detenerse, porque quien construye una tienda quiere decir que quiere poner allí su morada en un puesto concreto y no quiere moverse. Aquello que sentimos cuando estamos en la presencia de Dios, quisiéramos quedarnos ahí toda la vida. Tal vez nuestra propia experiencia espiritual nos pueda ayudar a comprender aquello que Pedro estaba intuyendo. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, nosotros instintivamente damos certeza a aquello que Jesús nos propone, a aquello que Jesús nos dice, que Él nos está revelando, porque nosotros somos buenos y nuestra intimidad nos dice que el hombre verdadero es aquel que ama, aquel que abre el corazón a la necesidad del hermano. Y sería maravilloso quedarse ahí, vivir una espiritualidad profunda y quedarnos allí. ¿Para qué volver después al mundo y poner en práctica esta vida nueva que hemos descubierto? No, es mejor quedarnos aquí. Hagamos 3 tiendas.
Aquí es donde el Evangelio se vuelve complicado, de alguna manera. No volvemos con mucho agrado a los problemas de cada día, conflictos familiares, deudas, decepciones, disgustos de una o de otra índole. Diríamos que todos nosotros nos encontramos a diario en diferentes circunstancias que inclusive nos infunden miedo, pero la posibilidad de relacionarnos sanamente con el Señor nos trae consigo una soledad que no es mala, que no es oscura. El momento de la oración, el momento en el cual se aprende a razonar según la forma de pensar de Dios, nos lleva después a saber afrontar los diferentes momentos de la vida con posibilidad de iluminarlos con esta luz. Y de hecho, hay una anotación sobre el miedo de los discípulos, como así que se asustan, porque si las cosas que están como las ven ellos, las están intuyendo, entonces les va causando miedo. Saben que no pueden quedarse allí, que necesitan volver, que necesitan bajar. Esto es lo que sucede con quien dona la vida. A los ojos de Dios es el vencedor. La vida resucitada es aquella de quien ama. Y esto pues causa miedo, causa temor. Si quisiéramos siempre como vivir en esa luz, en ese reflejo, en ese alto del monte. Pero no, la palabra nos invita nuevamente a volver, a pasar por la cruz. Si el crucificado tiene razón, nosotros no podemos tener miedo, porque somos llamados a donar la vida como Él lo ha hecho. Y se escucha ahora entonces la voz del cielo, que es como un espaldarazo, una llamada de ánimo, una invitación a continuar. Leamos los versos 7 al 10, los últimos versos de este pasaje. Pedro había preguntado por la posibilidad de haber construido 3 tiendas hechas por las manos de los hombres. Dios responde envolviéndolo a estos 3 discípulos en la nube. ¿Qué significa? Hoy que se habla tanto de la nube, no es obviamente la nube del internet, sino significa nuevamente una referencia a una imagen bíblica muy frecuente. En el libro del Éxodo, por ejemplo, se habla de una nube luminosa que protegía al pueblo de Israel en el desierto, lo acompañaba, lo guiaba a lo largo de su viaje. Y Dios tenía también su tienda para acompañar a su pueblo, aunque él tenía esta tienda en la cual Moisés entraba para encontrar al Señor. Y cuando Moisés entraba, una nube cubría esta tienda, signo siempre de la presencia de Dios. También cuando Moisés sube sobre el monte para recibir la Torá, el monte era envuelto en una nube. El significado es claro. Estos 3 discípulos ahora han sido introducidos en el mundo, en el pensamiento de Dios. Sirviéndose de esta imagen, Marcos ha querido decirnos que Pedro, Santiago y Juan, en un momento particular significativo de su vida, han sido introducidos en el pensamiento de Dios. Han tenido una iluminación especial que les ha hecho comprender, o por lo menos intuir, la verdadera identidad del Maestro en la meta de su camino. Jesús no se habría manifestado como Mesías triunfador al que todos esperaban, sino como aquel que después de un áspero conflicto, de una confrontación con el poder religioso, de haber sido rechazado y perseguido y al final quitado de en medio. En un momento particular, estos 3 discípulos envueltos por la nube han comenzado a darse cuenta que también su destino no sería diferente del de su maestro y han tenido miedo. Y de esta nube, esto es de Dios, ha salido una voz. Este es mi Hijo, el predilecto, escúchenlo. La voz del cielo es una voz empleada constantemente por los rabinos cuando quieren presentar cómo Dios ve las cosas.
Es así entonces como es así entonces como Dios ve a Jesús de Nazaret, crucificado, rechazado. Lo ve como el hijo predilecto. Lo había ya dicho en el momento del bautismo, y aquí hay un añadido, escúchenlo. Hijo predilecto significa, en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos un hijo reconocido como tal por el Padre. Cuando el Padre reconocía en el Hijo la propia semejanza, entonces decía, tú eres de verdad mi hijo. No era tanto una cuestión biológica, genética, no, se trata solamente no se trata solamente de los parecidos externos, sino y sobre todo de los valores cultivados por este hijo, que deben ser semejantes a los del Padre. La gran alegría que siente el Padre es cuando ve que su hijo repite aquello bueno que él lleva dentro de sí. Y allí lo reconocía como su hijo. Aquí tenemos al Padre del cielo que reconoce a Jesús de Nazaret y en él al Hijo predilecto. Esto es, si ustedes lo miran a él, si ustedes ven los valores, las virtudes, las cosas buenas, me ven a mí. Porque él es el unigénito, aquel que responde, que reproduce perfectamente mi rostro. Por lo tanto, escúchenlo. Escúchenlo. Shema. Ese es el verbo hebreo que significa no solamente oír con los oídos, significa dar la propia adhesión, significa además obedecer. La raíz, las letras hebreas de la palabra Shema, también son la raíz de la palabra obedecer. No solamente escuchar, sino obedecer, acoger, tomar para sí. Solamente quien da su propia adhesión a Jesús de Nazaret y lo escucha y lo obedece y se adhiere a Él, llega a ser como Él, entonces tiene la posibilidad de ser hijo de Dios, reconocido por el Padre como uno que se le asemeja, el bautizado, aquel que escucha la palabra de Dios, que se adhiere a Jesús, que sube a la montaña con Jesús, que es capaz de reflejarlo en su vida, entonces también se le reconoce como hijo de Dios. Hijo en el Hijo, así también lo refleja, lo dice Pablo en el primer capítulo de la carta a los Efesios. Somos hijos en el Hijo. Por el bautismo hemos sido vestidos de blanco, llenos de su luz, y ahora en este tiempo cuaresmal se nos invita a dejar de pensar como piensan todos, a dejar de vivir en la llanura, a dejar de vivir en las mismas realidades de siempre y a ser capaces de transfigurar la vida, de transfigurar nuestro rostro, de subir a la montaña, de llenarnos de Dios, nosotros que somos los hijos de Dios. Un feliz domingo y un buen itinerario cuaresmal, continuando hacia la Pascua.